Ecuador es un país con evidente presencia en la Antártida. Esta es una afirmación que pocos habían oído y que muchos desconocíamos. Pero esta afirmación, ¿qué conlleva? ¿Qué quiere decir? ¿Qué gano yo como ciudadano normal con esta presencia? ¿Qué ganan mis hijos con ello? El Ecuador está acá trabajando por la paz, trabajando por la investigación, por el desarrollo de la ciencia, y debe justificar cómo la Antártida influencia la vida en el Ecuador y la vida en el continente. La presencia del Ecuador en la Antártida tiene que ver con los intereses mismos del Ecuador y de lo que la Antártida representa para la protección de los ecosistemas marino-costeros, también para la protección de los recursos del medio ambiente. Sobre todo porque vale la pena investigar aquí, porque aquí está el futuro de la humanidad en la Antártida. La Antártida tiene una importancia primordial no solo para el continente, sino para el planeta. Por lo tanto, la humanidad entera debe entender que cada acción, positiva o negativa, que se realice, tendrá una repercusión de la misma índole. Muchas naciones han comprendido su relevancia y por ello no han dudado en manifestar su interés de ser parte del Tratado Antártico, ya sea como miembros consultivos o adherentes. Ser miembro consultivo de este tratado es un privilegio que corresponde a pocos países. A nivel mundial, solo 28 naciones tienen este estatus, entre ellos Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que solo estos estados cuentan con voz y voto en las reuniones consultivas en las que se decide el futuro del continente blanco. Los miembros adherentes tienen voz, pero no tienen voto dentro del sistema del Tratado Antártico. En estas condiciones, se limitan a aceptar los principios y objetivos que deciden los miembros consultivos. Pero ¿cómo llegó el Ecuador a ocupar una posición tan importante dentro de este tratado? Todo empezó por los años 84, cuando recibió nuestro gobierno, específicamente la Armada del Ecuador, la invitación para que exista una delegación de ecuatorianos en la expedición antártica chilena. Fue en la 20ª expedición antártica y nos designaron a 2 oficiales, en ese entonces tenientes de navío. Entonces llegamos acá, nos embarcamos en un buquecito pequeño, el Capitán Alcázar. Desde entonces ya recibimos todo el cariño, por así decirlo, de las delegaciones chilenas. Al término de nuestra estadía aquí, sobrevinieron 3 aspectos importantes que teníamos que dar solución. Y nuestras recomendaciones fueron 3 y se detallan en las siguientes palabras. Primero, que Ecuador debe ser parte del sistema del Tratado Antártico, porque ese es el elemento jurídico internacional que nos faculta a todos los países para efectuar actividades aquí en una forma adecuada, coordinada y respetando la Antártida. En segundo lugar, que Ecuador puede hacer una expedición ecuatoriana a la Antártida. Y nosotros tenemos el buque de investigaciones Orión y sugerimos que sea en ese buque. Y finalmente, que nuestro país puede tener una estación también en este continente. Después de analizar estas recomendaciones, el año 1987, el Congreso Nacional aprueba la adhesión del país al Tratado Antártico, marcando así un hito histórico y sentando un precedente muy importante en materia de relaciones internacionales. Una vez firmada su adhesión, el Ecuador, con el apoyo de la Armada ecuatoriana, dirige la primera expedición al continente blanco.
un viaje que se efectuaría el 1 de diciembre de 1987 a bordo del buque de investigaciones Orión. Pero luego de eso lo importante viene con la primera expedición. Ya con nuestro buque pudimos visitar algunos sitios. Era la segunda vez en ese entonces. Visitamos sitios más al sur, como la estación Palmer de Estados Unidos. Visitamos Bahía Paraíso, de igual manera otras islas. Y llegamos nuevamente a Base Prat. En ese entonces la dotación de Base Prat muy gentilmente, luego de escuchar nuestras intenciones y nuestra misión en la expedición, nos trasladó hasta este sitio. Lo observamos, tomamos muchas fotografías, verificamos muchos niveles, el aspecto paisajístico, la hermosura de todo lo que le rodea, el potencial de investigación que existía en este sector y sobre todo que no había sido tocado por el hombre humano. Entonces, al retornar a nuestro país, llevamos toda la información y en el Instituto Oceanográfico se tomó la decisión de instalarnos en este sitio. Pero esta no fue la única vez que el Ecuador marcó su presencia en la Antártida. Después de esta primera experiencia, en 1990, el buque Orión vuelve a surcar los helados mares del sur en una nueva expedición. Es precisamente en este viaje donde se instala la primera etapa de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, la misma que se ubica en la punta Fort Williams de la isla Greenwich del archipiélago Shetland del Sur, localizado en la península antártica. La creación de esta base representó para el Estado una enorme inversión económica, así como un gran esfuerzo por parte de nuestros primeros expedicionarios, pues la construcción de este módulo demandó 12 horas de trabajo diario. Ello, sumado al desembarco de casi 30 toneladas de materiales, entre herramientas, víveres, instrumental científico y un pequeño tractor. El principio fue lo más duro. Indudablemente, las personas que tuvieron la tarea de construir el primer módulo pasaron momentos difíciles, muy difíciles. Recuerdo que tuvimos que diseñar carpas especiales para poder sobrevivir en las tempestades, en los temporales que se presentan comúnmente en esta zona. Y las incomodidades de no disponer ni siquiera de una cocina, de un servicio higiénico. Entonces nos podemos imaginar que fueron momentos muy duros. Pero nuestra gente es así. Nuestra gente, a pesar de las dificultades, saca fuerzas y sobre todo está el compromiso con la patria. Eso fue lo que dio el empuje, el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación, la entrega total. Y cuando tuvimos el primer módulo, el resto fue mucho más fácil. Una vez admitido el Ecuador como miembro consultivo del Tratado Antártico, se llevaron a cabo muchas expediciones más, en las que nuestro país pudo desarrollar varias líneas de investigación en áreas como las ciencias físicas, de la Tierra, de la vida, entre otras. Los resultados de las investigaciones científicas de esta expedición abrieron la puerta para que nuestro país sea admitido como miembro consultivo del Tratado Antártico.
Con un estatus de esta magnitud, Ecuador se incorpora como miembro pleno del Comité Científico de Investigaciones Antárticas, un cargo que le otorga el derecho a opinar y a tomar decisiones dentro de los foros internacionales donde se tratan temas científicos de vanguardia. Esta es una posición que en otro tipo de organismos solo está destinada a países del primer mundo. Ser uno de los 28 países que gobiernan la Antártida, el continente donde se encuentra más del 90% del agua del mundo, es un lujo que muy pocas naciones pueden darse. Es tal el poder que gozan dichos estados que nada puede hacerse dentro del continente sin que antes todos y cada uno de sus miembros hayan dado su visto bueno. Para dar un ejemplo más claro, si Estados Unidos, Rusia o Japón quieren construir una nueva estación científica en la Antártida, primero tendrán que pedir permiso a todos los países que forman parte del tratado. Si dentro de los miembros, uno solo, digamos Ecuador, no está de acuerdo, sencillamente esa estación jamás será construida. Este ejemplo es una simple muestra del poder de decisión que puede llegar a tener una nación dentro de este continente. Y es que la Antártida se ha convertido en el continente del futuro para muchos países del mundo, entre ellos el Ecuador, estado que desde ya se ha comprometido a garantizar su permanencia en el continente blanco. Es tal su trascendencia que el mismo presidente de la República, Rafael Correa, visitó en febrero del 2011 la estación ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado, convirtiéndose en el primer mandatario del Ecuador en pisar el gigante helado. Creo que debemos pensar estratégicamente y prospectivamente como Ecuador para que podamos defender lo nuestro. Y lo nuestro no es este espacio territorial, lo nuestro es el Ecuador mismo. Lo nuestro es alimentación para nuestra gente, lo nuestro son capacidades para nuestros jóvenes, lo nuestro es educación, lo nuestro es desarrollo de tecnologías. Y el estar acá nos apoya a cumplir esos sueños para nuestra gente, para nuestro Ecuador. Todo lo que ocurre aquí influye e impacta sobre la vida de los ecuatorianos, la vida de sus especies, de sus animales, de su flora, de su fauna. Cómo la Antártida influye sobre los modos que tenemos para alimentarnos, cómo puede, lo que ocurre aquí, cómo puede influir y mejorar nuestra calidad de vida en un sistema alimenticio, cómo puede impactar positiva o negativamente sobre nuestro clima, sobre el fenómeno del Niño, sobre las ballenas, sobre las aves, sobre Galápagos. Que el Ecuador esté presente en la Antártida es un deber ineludible que debemos asumir y respaldar todos los ecuatorianos. Pero para esto se requiere que veamos más allá de lo inmediato, que reflexionemos que lo que hoy hacemos tiene una relevancia trascendental para el futuro de nuestro país. Seguramente, los beneficios no los alcanzaremos a ver nosotros, pero es muy probable que nuestros hijos o los hijos de estos sí puedan tener garantizada su supervivencia dentro de un mundo que hoy por hoy se debate entre el consumismo y el poco interés por el futuro. Ecuador merece la pena totalmente de estar aquí, de seguir avanzando. Y lo vamos a hacer de la mejor manera. Somos hombres verdes en un continente blanco, entregando ese calor, esa pasión, ese cariño por el planeta Tierra. El futuro todavía está por venir, ya lo estamos visualizando, ya queremos hacer cosas más bonitas, más grandes, mejores y que sirvan para toda la humanidad. Creo que es fundamental que esto se siga conservando como un espacio para la ciencia, para la investigación,
La Antártida es un continente al cual todos los ecuatorianos, los sudamericanos y el mundo entero deberíamos estar comprometidos por protegerlo. No es solamente, como dicen, un pedazo de hielo. Es mucho más que eso. No es muy fácil explicar qué es Antártida, porque uno tiene que estar aquí y ver qué es Antártida.